buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y yo pensaba recién cómo me gustan cuando están bien hechos los libros de memorias, ¿no? Yo me acordaba el de Caparrós que salió el año pasado, que es un libro extraordinario. ¿Se acuerdan que estuvo acá? Antes que nada, creo que se llama. Ya me olvidé, antes que nada, ¿no? Y ahora me acordé del libro de Caparrós leyendo el nuevo libro de Andrés Di Tella, que se llama Prueba de cámara. Se lo conoce mucho a Andrés Di Tella por sus documentales, por sus películas, pero no tanto por sus libros, ¿no? Y creo que cada vez estás escribiendo más, me parece. Sí, Bienvenido, Andrés. gracias Cristina, es un placer siempre estar acá, en serio. Has venido muchas veces. Bueno, pero siempre por películas. No sé si viniste por algún libro. Tal vez, puede ser. Los diarios, Cuadernos, sí, cuadernos, sí, creo que sí. Y el otro Hachazos era el otro sí, libro, que sí. estaba la película también. Claro, Hachazos era una película, un libro y una serie de espectáculos escénicos, llamémoslo. Espectáculos escénicos. Sí. ¿Qué fue eso? No me Y acuerdo. performance que Ah, hubo hacíamos, performance. claro, con Claudio Caldini, que es un gran cineasta secreto, Que vivía cuidando una quinta, ¿no es sí, cierto? un poeta del cine como pocos. Esa es la película Hachazos, Sí. sí. Y hay un libro Y también, hay un libro, y acá claro. estuviste. Pero este es un libro muy personal, Sí, porque contás un poco tu vida, un recorte, obviamente, como suelen suceder en estos casos, pero es muy poético y literario, interesante. Además, a mí me pasa una cosa con estos libros. Son tanto Caparrós como vos, son un poco más jóvenes, pero de todas maneras recrean una época que yo viví también. Entonces a uno le mueve cosas de su propia vida, ¿no? En un claro. país tan movido como el que tenemos. Sí, fue un ejercicio de memoria, en el sentido personal, de hacer, como evocar cosas que yo viví en la infancia. Yo pasé muchos años de mi infancia en Londres con mis padres, a fines de los años 60, principios de los 70, después volví otra vez. Estuviste en Londres, creo recordar, entre los 7 y los 14. Exacto, Después viniste para acá y a los 18 te fuiste de nuevo. sí. Mm. Que también, bueno, viste, las cosas individuales, privadas, de la vida privada, muchas veces coinciden con movimientos sísmicos de la tierra y de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, yo cuando volví, fue cuando volvió también mi padre, era el gobierno de Cámpora, y bueno, todas las cosas que sucedieron ¿Tu hasta padre el... Torcuato tuvo algún cargo en el gobierno de Cámpora? No, 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 él no estaba, tuvo sí. con Kirchner. Claro, con Kirchner fue secretario en esa época de Cultura. Ya vamos a hablar un poco porque se lo recuerda mucho por un episodio muy fuerte. Fue el secretario de Cultura que dijo, la cultura no me interesa o algo por el estilo. Sí, algo así. Sí, bueno, ya vamos a hablar si hay tiempo. Entonces, Pero con Cámpora no, no tuvo ningún cargo. no, no, el que estaba en ese gobierno en realidad creo que entró después con Cafiero, fue el hermano de Torcuato. Guido, que Claro, fue canciller en la época de Menem. después, pero antes ya estaba en el Ministerio de Era Economía. peronista tu padre, sí, Mi padre no sabría decir si fue peronista. Él nunca se identificaba como peronista, sí. sino como acompañante. En algún momento, Acompañó el momento ese de los 73, la avenida Cámpora y todo eso, sí. claro, pero sobre todo él se hizo amigo de Néstor Kirchner. Sí. Cuando apareció Néstor como un gobernador un poco ignoto de la Patagonia, Escribieron un libro juntos. escribieron un libro juntos, de diálogos, y mi viejo un poco lo trató de convencer a Néstor de que lo que tenía que hacer el peronismo para renovarse era hacer lo que en ese momento se llamó la transversalidad, una palabra rarísima de Sí, sociólogo, que bueno. Kirchner en un principio intentó, Sí, digamos, pero sí, no, sí. Entonces, no eso, funcionó. él cuando lo llamaron para integrar el gobierno, él dijo varias veces que no, porque no era para él, quería ser una especie de asesor en las sombras, no sé. Pero ellos lo querían en el gobierno, Néstor y Cristina. Mm. Y entonces fue que se integró a último minuto, a último minuto. Y él dijo,
Pero miren que yo voy a decir la misma cosa que digo siempre. Dice, sí, Agarrate claro, tal cual, todo fuerte. eso es lo que queremos. Sí, sí, pero Pero en un no. momento, en una entrevista, dijo esta idea de la coalición, que él creía mucho en eso, decía, el gobierno es como un circo, donde hay un elefante, un mono, una jirafa, bueno, no sé si hay jirafas en el circo, y de pronto el mono se encuentra con la cagada que se mandó el elefante, entonces, bueno, tiene que ¿A dónde dijo? convivir. Esa parte me la perdí. Entonces salió titular del diario, Ah, el secretario de Cultura de la Nación dice, el gobierno es un circo. ¿Quién será el mono? ¿Quién será el elefante? Ese fue el comienzo. bueno, ahí lo podrían haber sacado de contexto, pero también cuando hablaba directamente acá en este programa, inclusive ha Sí, dicho cosas, qué sé yo, fuertes. No sé, si sí. hay tiempo vamos a pasar alguna que tenemos para recordar, pero no sé si vale la pena porque hoy el invitado sos vos. Bueno, mi Bueno, papá con no todas puede estar estas idas acá. y vueltas del peronismo y demás, pero de todas maneras, ¿qué hacía tu padre en Londres cuando vos eras chico? Porque él era sociólogo, Sí, estudiaba, investigaba en la estaba de universidad. profesor bueno, en University College en Londres, después en Oxford. Hay muchos temas para hablar alrededor de esto. Por ejemplo, Andrés, vos venís de una familia poderosa en la Argentina, que es la familia de Itela, Siam de Itela, la época en que este país había una industria argentina. Hay mucho para hablar de todo eso, ¿no? Sí, eso es un trasfondo. En el libro son más mis experiencias personales Claro, y pero con toda esa sí, singularidad. sí. Pero es como, yo creo mucho en eso, más allá de que yo sea el autor y narrador del libro, en la posibilidad de entender los fenómenos más grandes, históricos o sociales, a través de la experiencia individual. Sin duda. Creo que eso ha hecho una luz medio lateral, pero quizás, no sé, ojalá ayude a entender las cosas que hemos vivido todos. Seguro que sí, yo creo en eso, lo decía al principio, los recuerdos íntimos por ahí de cada persona. ¿Vos te largaste así, tipo, qué sé yo, a escribir un diario? ¿Cómo fue esto? Sí, empecé a escribir un poco como un desafío por temor a haber olvidado todo. Mm, Realmente hace mucho que tenía ganas de recordar esos años de infancia en Londres especialmente, que son unos años muy formativos, ¿viste? Entre los 7 y los ¿Qué te 14 parece? años es como, Acá hay una característica muy especial, que es que tu mamá era hindú bueno, y lo que yo decía recién, en la Argentina eras uno de los Di Tella, un apellido importante y demás, y en Inglaterra eras un poco discriminado, o no tampoco. sí, sobre todo fue una sorpresa para mí, Me imagino, es un choque. efectivamente. Es decir, de pronto yo era yo lo digo, es una mala palabra, lo puedo decir en inglés, un fucking wog. Así nomás. Bueno, Que era una forma muy despreciativa de hablar de alguien que no tuviera la tez blanca. ujú. Entonces, para mí fue como una sorpresa y un impacto, ¿no? Horrible además. Sí, pero, digamos, fue creo que muy menor y a veces, aunque para mí fue una herida, pero no es que fui objeto de un ataque o sea, es más una vivencia que uno incorpora, eso es lo peor, Mm. la incorpora. Entonces yo tengo un recuerdo que creo que evoco ahí de ya un poco más grande, los 18 años, entro a un pub, ¿no? En Oxford y todos se dan vuelta y me miran. Y todos son caras blancas. Y yo Todos soy la única rubios, cara no blanca. Que en la Argentina nunca había sentido eso. obviamente. Porque la Argentina, a pesar de todas las cosas que decimos sobre la Argentina, es, es, es una sociedad mucho más tolerante que otras. Sin duda. Mucho Sí, más sí, lo abierta, es. mucho menos Sí, prejuiciosa, sí. donde la gente se relaciona sin esos filtros de a ver de qué raza sos. Entonces eso fue una experiencia fuerte. Pero el corazón del libro, el corazón emocional para mí es la tapa, que la adivinó el diseñador, que es el editor también, Gonzalo Castro, Mm, y puso una foto de mi mamá. sí.
Porque si bien no se trata de mi mamá el libro, es el No, bueno, corazón pero emocional. Es la que yo creo que más me transmitió de cómo vivir la vida, ¿viste? Del valor de los amigos, por ejemplo. Los dos. Mi padre también creo que valoraba muchísimo las amistades. sí, bueno, pero por lo que yo no conocía a tu madre, pero por lo que leo acá era una persona muy especial, íntima amiga de Marta Minujín, de Sí, muchísima gente, de artistas, reunía en su casa, la gente la adoraba, la quería muchísimo. Vos recibís eso, te sí, hablan de ella sí, sí. Es y increíble. la ves como lo que un hijo no ve por ahí, ¿no? Exacto, sí. A Es un mí, personaje muy notable. ¿Ella cuándo vino de la India y para acá? bueno, en el año... Nació en la India. Ella nació en la India, Sí, vivió en la India, una familia de muchas generaciones que nunca se había casado nadie fuera de la casta. ella sí Eh, que era la casa. sí, sí, la Bueno, casta, la casta de verdad, la casta de los eh, guerreros era. Y de pronto se casa con alguien, no solo fuera de la casa, de la casta, sino extranjero. eh, sudamericano. y no fue la familia a la boda. Se casaron en la India. ¿Y Mi, no fue mi la mamá se quiso familia? casar en la Se India, distanció de la se familia. distanció de la Vos tenés un familia. libro donde contás, vos fuiste a la India. Sí, sí, ¿Cómo se sí, llamaba sí, ese sí. Una libro? película en realidad, Ah, esa fotografías. es una película, se Sí, me sí, sí, mezcla. sí, 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 sí. fotografías. Vos Entonces, vas para allá porque no conocías a tus tíos, a tu claro, familia, no la conocías. ahí conozco mi Eh, familia. Hay una escena creo que es bastante representativa de lo que me pasó en todo ese viaje, que me invitan a la boda de una prima, una sobrina en realidad. Y yo entonces voy y me compro un traje, un kurta, ¿viste? una Un traje túnica, hindú, ¿cómo es? claro. Sí. Y voy ahí a la gran fiesta y soy el único disfrazado de hindú. Todos los demás están de Con traje y traje. corbata, solo las mujeres un poco. Qué Pero papelón. eso me pareció, fue como, Y sí, ok, las claro. cosas, las ideas que uno se hace no son. No son, ¿no? Pero Bueno, y entonces, ella se viene con Torcuato para acá. claro, en realidad ellos se fueron a vivir a la India, Eh, se casaron, se conocieron en Estados Unidos, estaban los dos haciendo activismo social, eran estudiantes. porque ella era psicóloga, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Atendía Sí, pacientes. ella fue terapeuta especialmente de niños y fue una precursora en la Argentina del tratamiento de los niños autistas, de lo que se Mm, llama hoy el espectro, sí, ¿no? Que en ese mira, momento era algo totalmente desconocido. Se consideraba que eran esquizofrénicos perdidos. claro. Y no es así, los autistas a veces son sumamente inteligentes y sensibles. Entonces ella, sí, se fueron a vivir a la India, Ah, después vivieron en la India, vivieron 2 años en la India, a pesar de estar distanciado de distancia. la familia, en otra Bueno, ciudad. Ella era de Madrás, que ahora se llama Chennai. Se fueron a vivir a Hyderabad. Hasta que, mirá como todo tiene que ver se con une. todo, lo expulsaron de la India a mi papá, ¿Qué habrá hecho a en la Torcuat. India? Lo que hizo fue participar en política en el partido equivocado. Ah, y como era extranjero lo Lo echaron. echaron, Ah, entonces se tuvieron que ir y se fueron a Londres y ahí se quedaron también unos años, fueron a parar a una cuadra de la casa de Freud. Viste que mira, Freud en el último año de su vida lo pasó en en Londres y Londres. después esa casa, cuando él murió, quedó la hija Ana Freud, que era una psiquiatra que conoció mi madre, y ahí se metió Todo en el ese mundo grupo, del claro. psicoanálisis Pero inglés. también estaba muy relacionada con artistas. Sí, estaba muy relacionada. Yo creo que eso lo heredó un poco del Instituto Di Tella, ¿no? Que Claro. en los años 60 ella se hizo muy amiga Claro, ahí de todo tuvo un la grupo. oportunidad, claro. Claro, claro. Y después cuando nos fuimos a Londres, ella recibía todo el tiempo amigos. O sea, Paraban ahí en tu en mi casa casa. había siempre un cuarto para invitados y muchas veces en el living había gente. Yo Sí, que como pasaba. los chicos por ahí no les gusta todo eso, ¿no? Bueno, yo pasaba a veces semanas enteras que no pisaba el living, Claro, porque estaba entrabas y lleno, te ibas. había gente Claro, y gente claro. desnuda a veces, Ah, gente y porque desnuda. eran medio Y la hippies y época, claro. artistas, y te digo, No, yo es toda una tengo, vida muy interesante, sí, sí. yo creo que fue una herencia que me Bueno, dejaron mis bueno. viejos, y creo que lo tenía muy claro, sabían que eso tenía un precio, en el sentido de que a mi hermano y a mí por ahí nos resultaba
un poco una sensación de casa invadida, que es verdad, y a veces lo Sí, me resentíamos. imagino, sí. Pero yo creo que ellos nos contaban quién era cada cual, cada persona que estaba. Y eran Entonces, todas personas y había importantísimas. algunas personas, sí, estaba, no sé, Caetano en Veloso una época venía mucho vivió ahí en tu casa. no vivió, pero vivía Pasaba la novia temporadas, de por lo Caetano que. Veloso, era muy amiga de mi mamá, La novia era entonces, la hermana de Josefina Rovirosa, ¿no? exacto, exacto, Sí, Mercedes Rovirosa. sí. Bueno, y vos eras un chico y estabas ahí en medio de todo Claro, entonces yo eso. estaba un poco, digamos, nosotros vimos el alunizaje del Apolo Está 11 contado acá en el libro, con sí. Caetano Con Veloso, Caetano, por ejemplo. ¿dónde viste el alunizaje? Con Caetano Veloso, que comentaba no sé qué cosa. Yo ¿Tu des- hermano qué hizo de su vida? ¿Qué hace tu hermano? mi hermano se dedica, es empresario, o sea, no Ajá, está más distanciado de esto. Yo creo claro, que él quizás en ese momento era más grande, entonces le puso, claro. resultaba más difícil esa convivencia con toda esa gente rara, porque uno cuando es chico lo único que quiere es ser normal. Entonces, Totalmente. pero como dice Caetano en una canción, dice, nadie de cerca es normal. Tiene razón, te voy a decir, pero acá era muy impresionante todo lo que estaba pasando. Sí, ¿Cuándo cerró la empresa Siam Di Tela? o sea, ¿Vos cuando viviste esa época o ya yo había yo era cerrado? muy chico, Eras muy eso chico. sucedió alrededor del año 70, 71, esos Ajá. años Hasta, fue la hasta los quiebra. 70 estuvo, Sí, quebró. después fue, digamos, adquirida por el Estado en parte Ajá. y tuvo unos años de sobrevida, pero ya en otro nivel. Sí, Sí, yo creo que mi padre y mi tío nunca se hicieron del todo cargo no les interesaba de la dedicarse, empresa ¿no? y de hecho, bueno, crearon el Instituto Di Pero Tela. ¿cómo fue lo del Instituto Di Tela? Porque, por ejemplo, Torcuato no estaba muy de acuerdo, ¿no? Estaba de acuerdo, pero pasó lo siguiente, cuando decidieron hacer una parte de arte, a mi tío Guido y a Torcuato lo que les interesaba era la parte de investigación en ciencias sociales. Claro, que era lo que era O de sea, ellos. el Instituto de Itela, todo el mundo lo recuerda por la parte de arte. Nadie se acuerda que había una parte de ciencias sociales. Pero a ellos les interesaba eso. Pero había que hacer algo de arte porque era parte del clima de época. Sí. De que el arte y la cultura eran parte del desarrollo de un país. Era un momento desarrollista, un momento que todos pensaban había que desarrollar Pero este mira, país. imagínate vos, el arte y la cultura como parte fundamental, Sí, ¿no? sí, sí, Wow. del desarrollo económico inclusive Sí, del sí, sí, país. y bueno, no estaban equivocados. Bueno, no sé, entonces lo que pasó fue que fueron a llamar fue una decisión bastante conservadora, fueron a llamar a Romero Brest, Sí, que en ese momento era el director del Museo Nacional de Bellas Artes. ujú. Pero no era un conservador, Bueno, era el director del claro, Museo Nacional de Bellas Artes. La eso sí, decisión era bastante conservadora. eso sí. Haga algo de arte. Y el tipo dice, ¿qué? Lo que a usted le parezca, usted es el que sabe. Y ahí es que Romero Brest se volvió loco y convocó artistas muy jóvenes que estaban recién empezando. Si vos pensás, Marta Minujín, ¿no? La artista emblemática del Instituto de Itela y bueno, de la Argentina hoy. Ujú. Tenía 22 años. Seguro. 22, Cristina. Sí, claro. 22. Edgardo Jiménez, ¿cuántos años tenía? También. También, todos más o menos por Entonces fue ahí. una apuesta loca por gente muy joven y Y con un presupuesto atrás para hacer lo que quisieran, al principio exactamente. por lo menos, ¿no? Sí, entonces Sí. eso fue lo que... Y yo creo que la actitud de mis viejos, de mi viejo y de Guido sobre todo, fue dejar hacer. Mm. Ustedes saben, Roberto Villanueva era muy joven también en esa todos, época, todos, Griselda Gámbaro, todos. qué sé yo. Entonces, Pero mirá qué a gente mi estaba papá ahí. hubo cosas que no le gustaron. Eh, En particular. Hubo una obra de, ay, se me olvida ahora el nombre, que era la familia Sí, la obrera. familia obrera, bueno, se ha puesto de nuevo en proa, me acuerdo una Sí, vez, la sí, vi. sí, sí. La familia obrera Sí, consistía Oscar era Boni. Oscar Boni, el Oscar mismo de Boni. los tiros. Sí, sí, sí. Sí, Es el que cuadros con. cuadros, fotos enormes de sí mismo y él Sí, le disparaba tiros. exactamente, Oscar Boni, Pero sí. lo que hizo Boni fue contratar a unos En obreros. vivo ahí, la familia. La familia, perdón, un obrero, un matricero que rumoreaba que era de Siam, no estoy seguro,
y su mujer y su hijo. Y Famoso. les pagaban para estar ahí exhibidos y entonces venía la gente y los Los miraba. miraba. Y eso los ponía Le- incómodos y les pagaban, por supuesto. Y entonces para mi viejo, que era un Sí, creo que hasta sociólogo de cumplían el horario izquierda, de las sí, 8 horas, sí, ¿no? sí, Sí. creo que Sí. menos. O menos, no sé. Para mi viejo, que era un sociólogo de izquierda y todos sus amigos, era una vergüenza eso. Entonces, Andrés, estoy acordándome de algo, hablando de ese tema, pues te tocó a vos directamente. Cuando sí, vos viste, creo que en Londres o en París, La Hora de los Hornos de Pino Solanas, donde se ataca mucho al Di Tella, considerándolo lo que la izquierda de ese momento, la izquierda peronista sobre todo, sí. consideraba superfluo, etcétera. No, mucho Y peor. Era la penetración cultural del imperialismo. claro, ahí está. Y Pero entonces vos ahí no te cerraban algunas cosas tampoco, ¿no? claro, yo hace poco volví a ver la película La Hora de los Hornos de Pino Solanas, que tiene, formalmente es una película deslumbrante con todas las innovaciones y experimentos de la época, pero tiene una postura política bastante complicada, Y es que porque no solo ve al Instituto Di Tella y los happenings y Marta Minujín y todo eso como la avanzada penetración. del imperialismo cultural, sino que también ve a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, y por supuesto a la revista Sur, y a Ah, Mujica Lainez Borges, y también Mujica aparece, Lainez, sí. aparecen todos escrachados. Mm. Entonces digo, bueno, ahora pienso, no sé si no estaba un poco equivocado, Bueno, era el clima de Pino, época del sí. principio de los Pero a mí me 70. afectó, claro, Pero sí, ¿cómo no sí, te va a afectar? sí, Claro, sí, porque era tu familia. claro, claro, Además, bueno, una empresa nacional que todavía había, y entonces sí. dicen penetración Sí, sí, colonialista. sí, eran simplificaciones de la época, creo. Bueno, era la época, pero todas esas contradicciones este chico que estaba ahí las vivía, ¿no? Sí, sí. Vos Y, volvés para acá y tu padre después te dice, volvete a Londres cuando empieza la dictadura, desaparecen algunos amigos tuyos, sí, entre ellos el hijo de Graciela Fernández Mejide, exactamente. Sí, y fue bueno, Pablo Fernández Mejide, fue secuestrado a los 17 sí, sí, años. sí. Era un chico que iba al colegio Hablas de todavía. otro también, Otros que eran amigos de tu de mi hermano, hermano, que era sí. uno es Martín Belaustegui Mm. y el otro es Lorenzo Viñas, que era el hijo de De David David Viñas, Viñas. de quien Dos hijos desaparecidos hablábamos. tenía David Viñas, Sí, sí. él era amigo de mi hermano. Entonces sí, mi hermano se fue al interior, yo me fui a Londres, a Oxford en realidad, donde estaba exiliado mi tío. Igual a mí me cuesta, viste, hacerme como la víctima y el exiliado, porque realmente no es mi caso. O No, sea, al contrario, eras un privilegiado que te sí, podían sacar y mandar a estudiar a Londres. exactamente. También hay que ver eso, ¿no? Pero realmente creo que a veces se olvida cómo de esa dictadura fue víctima toda la sociedad. No es solamente las personas o las familias que tuvieron Torcuato se lo llevaron, por lo que desaparecidos. leí en el libro. Sí, sí, según él por error, pero se lo llevaron igual. Y Y a Guido también. a Guido lo fueron a buscar. Y él cayó en la casa y también. Fue el 24 de marzo de El mismo día, 1976, 24. mi padre fue a la casa de Guido, como Guido estaba en el gobierno, bueno, a ver qué pasaba. Y Guido estaba en el gobierno el gobierno de Isabel de Isabel. en ¿Qué ese hacía momento. ahí? Y era la mano derecha de Antonio Cafiero, que era el ministro de Ah, Economía. sí, sí. ¿De Entonces, economía? sí, ¿Cafiero? sí. No me acordaba de eso. Bueno, lo fueron a buscar el Claro, 24. entonces, no, estaban, o sea, mi papá toca el timbre y le abren unos milicos con armas largas. ¿Quién es usted? No, soy el hermano del dueño de casa. Ah, usted también lo estamos buscando. Y se lo llevan y de pronto le empiezan a hacer preguntas absurdas y se da como, eso contó mi viejo, una especie de entrevista como si fuera Los Siete Locos. Me Pero imagino que no tan amable. no, pero mi viejo contestaba cosas, decía, pero ustedes son zurdos y viven en una mansión. Ah, Sí, bueno, sí, se puede ser de izquierda, o sea. Y de pronto se escucha un tiro
de adentro de la casa y ahí se callaron todos. Estaban en la casa de Guido. Estaban en la casa de Guido y parece que después se enteró él, le estaban queriendo sacar plata a Guido y entonces le hicieron un disparo acá, al lado de la cabeza, para asustarlo. Y la mujer y los chicos estaban en el Estaban baño, todos no sé metidos dónde. en un cuarto, sí. No, sí. Bueno, entonces él, digamos, ahí fue una historia que el abogado, o sea, Augusto Conte MacDonald, También tiene un hijo desaparecido. bueno, lo que pasó fue que él consiguió sacarlos, los llevaron a un barco, estuvieron un par de días y A después un barco. ¿No estaba Menem ahí en ese barco estaban también? todos, estaba Menem, Sí, estaba famoso. Cafiero, estaba Cafiero. Lorenzo Miguel, Sí. que Lorenzo Miguel justamente yo lo cuento, creo, lo recibe a Torcuato diciéndole, pero ¿qué haces vos acá? Si vos sos gorila, este es el barco peronista. Entonces, ese tipo de humor de cárcel un poco lo tranquilizó a mi viejo. Sí. Dijo, bueno, acá si está el clima así no nos van a Y matar. Augusto Conte al final logró sacarlos. Logró sacarlos y la terrible ironía es que después secuestraron al hijo de Augusto Conte, que era colimba, o sea, estaba haciendo la colimba, entonces Augusto estaba tranquilo, no pasa nada. Y se los llevaron Se igual. lo llevaron y ya no pudo hacer más nada. Yo te digo, uno lee todo esto y dice, Andrés, con tanto vivir en Londres, etcétera, podría haberse quedado. Y vos decidiste volver acá, inclusive ya se nos va el tiempo, porque esto daría Sí. para seguir hablando. Hiciste una película sobre Montoneros, tu Sí, primera película, ¿no? sí, sí. ¿Por qué decidiste volver acá? Porque con Porque todos los movimientos que estamos diciendo. es verdad, no sé, Cristina. Ah, Yo creo que siempre me sentí muy conectado con la Argentina. Creo que también ese es parte de mi legado, de mi familia, de mi padre, especialmente, ¿no? La idea de que este es nuestro país y que todo lo que ellos hicieron, Guido y Torcuato, me emocioné. Tenía que ver con creer en este país. Perdón. no, está bien, Andrés. La verdad, creo que es muy importante eso. Hoy que estamos todos tan hastiados del gobierno y de tan descreídos, ellos realmente creyeron y pusieron toda su fortuna en hacer algo que pensaron que iba a ser importante para el país. Entonces yo creo mucho en la Argentina. Me siento muy cerca de lo que pasa y me hace doler también. Yo creo que en este programa pasaron tantas cosas con los años, Perdón. pero que se me largara a llorar un invitado creo que es la primera vez. Realmente. Perdón. Te agradezco mucho. Con esa misma sinceridad está escrito el libro. A mí me gustó mucho y lo recomendamos muy especialmente este libro. Se llama Prueba de cámara, ¿eh? De Andrés Di Tella. Y ya nos quedamos esperando el tomo 2, porque quiero seguir leyendo. Es muy interesante todo lo que estás contando. Tenés una vida para varios libros, ¿eh? Muchas gracias, Cristina. Perdón por Gracias, la gracias a emoción. vos, gracias a vos. Nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene. Que lo pasen bien.